En los últimos días de octubre de 1808, con 250.000 hombres y sus mejores generales, Napoleón Bonaparte penetró en España. Venía resuelto a vengar la derrota de sus ejércitos en Bailén y decidido a arrasar cualquier resistencia y a terminar con el problema español. Era una fuerza con un poderío impresionante, la más importante que había invadido la península en su larga historia. El emperador había trazado los planes con su meticulosidad habitual, pero adolecían del mismo defecto que en otra escala habían provocado el fracaso de la campaña anterior. Napoleón estaba acostumbrado a derrotar ejércitos de soldados profesionales y a derrocar y sustituir estructuras gubernamentales, pero desconocía el método para enfrentar la resistencia activa, inorgánica pero tenaz, de un pueblo amenazado. Él y sus mariscales volverían a tropezar con la misma piedra, por soberbia o por desconocimiento. La Junta Suprema de España, que había asumido el 25 de septiembre de 1808, tenía previsto organizar un ejército de 500.000 hombres. Pero semejante empresa nunca avanzó mucho más allá de los anuncios. No era una tarea fácil ni rápida formar semejante fuerza, además de entrenarla y equiparla en un país desarticulado por una profunda crisis política e institucional. Se agruparon contingentes de voluntarios y se hicieron levas para forzar el alistamiento, pero la realidad era simple y contundente. Ni se logró reunir un ejército de la magnitud requerida, ni lo reclutado pudo ser bien equipado, instruido y comandado. En esas condiciones, ninguno de los pequeños ejércitos españoles estaba capacitado para enfrentarse a la aceitada y poderosa maquinaria bélica napoleónica que se había preparado a conciencia al norte de los Pirineos. Pero la victoria de Bailén se convirtió en un espejismo peligroso. Los invictos bonapartistas habían sido derrotados en toda la línea en esos campos de Andalucía gracias a una conjunción de acontecimientos favorables más allá del fervor y la valentía de los soldados españoles. Que esas circunstancias se volvieran a repetir era harto difícil, pero al parecer ningún general español pudo o quiso renunciar a repetir un éxito similar. Para colmo, la Junta contaba ahora con el apreciado aporte de las experimentadas tropas del Marqués de la Romana. Eran solo 9.000 de los originales 14.000 hombres que habían sido enviados a combatir a Dinamarca y que los ingleses habían logrado rescatar y transportar hasta La Coruña en octubre de 1808. Su jefe estaba considerado como el mejor general de España y la Junta le confió el comando del ejército de la izquierda. Se trataba de una de las alas del dispositivo táctico imaginado por los patriotas, cuyo epicentro estaba en Madrid. La romana no tuvo ni tiempo ni posibilidades de intentar frenar la brutal eficacia de la ofensiva napoleónica. Antes de que pudiera asumir el mando, esa unidad que estaba provisionalmente a cargo del general Joaquín Blake sufrió una primera derrota en Zornoza. Poco después, recibió un golpe casi definitivo en Espinosa de los Monteros. Otras fuerzas españolas no tuvieron mejor suerte. El 10 de noviembre, la columna francesa que Napoleón dirigía en forma personal destrozó al ejército de Extremadura en Gamonal, en las afueras de Burgos. El 23 de noviembre, en Tudela, también fue batido el ejército del centro, que comandaba el general Castaños, el vencedor de Bailén. Con la derrota de Tudela, el camino de Madrid había quedado abierto para los franceses.
La Junta hizo un encendido llamamiento a la población de la capital para que la convirtiera en la tumba del ejército enemigo. Pero los madrileños, orgullosos de su levantamiento del 2 de mayo del año anterior, no reaccionaron de inmediato ante el peligro. Confiaban en que los soldados napoleónicos serían detenidos en los puertos de la Sierra de Guadarrama. Solo cuando a fines de noviembre el ejército imperial aplastó la resistencia patriota en el paso de Somosierra, comenzó una febril actividad para preparar las defensas urbanas. El emperador había permitido que sus soldados saquearan Burgos después de la batalla de Gamonal, una especie de advertencia a la población civil sobre las consecuencias que podría tener cualquier clase de resistencia urbana a sus ejércitos. Aunque muchos habitantes de Madrid instaban a emular la denodada resistencia de Zaragoza, la realidad era otra. La capital española no era una plaza fuerte, ni estaba rodeada de murallas medievales. Su trazado, con anchas avenidas, hacía casi imposible una defensa aguerrida ante un ejército tan bien pertrechado como el napoleónico. Las fuerzas francesas solo necesitaban tomar algunas posiciones estratégicas desde donde tendrían la ciudad a merced de su artillería. Eso fue lo que hicieron el 2 de diciembre de 1808, cuando ocuparon las alturas del Retiro. De todas maneras, el emperador no tenía interés en conquistar Madrid a sangre y fuego si podía evitarlo. La Junta había delegado la defensa de Madrid en el capitán general de Castilla la Nueva, el marqués de Castelar, y en el general Tomás Morla, quienes intentaron dilatar una definición. Napoleón ordenó entonces un primer ataque preventivo, y a las 11 de la mañana reiteró su oferta: perdón y seguridad si la rendición era pacífica. Se inició entonces una negociación con final anunciado: la capitulación. El 4 de diciembre, los soldados franceses hicieron su segunda entrada en la ciudad, que esta vez los recibió sumida en un silencio sepulcral. Napoleón había ordenado a sus generales que la tropa se comportara con corrección y amenazó con la muerte frente a cualquier desobediencia. Para evitar una eventual provocación, él mismo dio el ejemplo. Se alojó en Chamartín, en la residencia de campo del duque del Infantado, y solo entró a Madrid a la madrugada del día 5, con su escolta y únicamente para hacer una breve visita al Palacio Real. Con la ocupación de la capital, Napoleón dio por virtualmente concluida su campaña en España. La Junta Suprema había huido y sus ejércitos estaban derrotados y desbandados. Era una cuestión de tiempo y de una combinación de energía militar y seducción política la pacificación del resto del territorio del reino. Por lo tanto, el mismo 4 de diciembre se abocó a preparar el terreno para que su hermano José pudiera esta vez gobernar en paz. Desde Chamartín comenzaron a publicarse decretos que tenían como objetivo regenerar a España. Hay que publicar en español los decretos que firmé ayer. Abolió todos los derechos feudales, incluyendo las jurisdicciones señoriales, y liquidó la Inquisición, una institución detestada por todos los franceses hijos de la Revolución. Suprimió las aduanas interiores y redujo el número de comunidades religiosas en 2/3. Disolvió también el Consejo de Castilla, que desde la caída de la monarquía borbónica no era más que una cáscara vacía, aunque de alguna manera simbolizaba la legitimidad del rey ausente. Sus decretos no cayeron en suelo fértil. Napoleón, además de un brillante soldado, era un imaginativo legislador. Sabía que su conquista militar no tendría ningún asidero si no lograba modificar las bases mismas de las antiguas instituciones españolas, que a su juicio
mantenían al país en el peor de los oscurantismos. Sus medidas apuntaron entonces a romper lealtades políticas dentro de España y a fortalecer las tendencias políticas más cercanas a la Francia bonapartista y a los ideales de la Revolución Francesa. El emperador imaginaba a la península como un dócil instrumento de su estrategia antibritánica, un aliado que podría proveer de recursos económicos, fuerza militar y puntos de apoyo aptos para la futura invasión de Inglaterra.